We call this project Mighty Fingers. The focus of this project is to work with girls all over the world and remind them and make sure they understand how mighty their fingers are. When you put them together, they're really mighty. So we're going to connect you with girls all over the world. You can work with girls in your community. You can work with the IDEI. It's a great organization that really supports this forward motion. So you are the change makers. So we're going to use our mighty fingers to create stronger communities for ourselves and the people that we love and the people that surround us. And we're going to do it all over the world. When I read the description, the Mighty Fingers Project, it was about us. It was about empowering, and it was about looking at girls. And so for us, what better way could it be that the kids express how they felt about things and changes, social changes, through art and painting. Lo más especial de este proyecto es que nos deja como liberarnos y dar a conocer nuestros sentimientos de una forma diferente, que quizás no es una forma común dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro ambiente. No es muy común desahogarse o demostrar nuestros sentimientos a través de la pintura, pero que gracias a este proyecto nosotros podemos dar a conocer nuestros sentimientos a través de una forma muy diferente que es pintar. Our organization focuses more on Indigenous girls just because we're in an area that's mostly like 75% Indigenous. And so it takes a lot of research, it takes a lot of understanding communities and having the communities participate in all the process. Because if you don't do that, then you really won't get to what they're facing. So one of the challenges, again, is gender issues. Another issue is we have a lot of sexual violence. This is a country that's gone through a civil war for 36 years, and then from there, just inequality, basically, for most of the communities. Inequality in every single aspect. Lo que necesita mi comunidad en cambiar es la mentalidad que tienen las personas de mi comunidad, porque las personas de mi comunidad piensan que son menos que las demás personas que viven en el área urbana. Entonces yo quiero cambiar esa parte para que ellos se sientan capaces de hacer las cosas, no solo porque tenemos una diferencia social, no podamos hacer las cosas, sino que nosotros sí podemos. Lo que necesita en mi comunidad es cambiar, o sea, darles más derechos a las mujeres, tanto como hombres, y así haciendo poco por poco el cambio en toda generación. Si al hombre le dan más derecho que a la mujer, se está discriminando el derecho de la mujer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tener el derecho igual tanto como hombre y mujer. Ese es el cambio que puedo tener en mi comunidad para poder desarrollar más. Yo creo que una de las cosas también que me pareció muy importante del proyecto y que yo creo que tiene mucho que ver con la institución que es IDEI, ¿verdad? Es de que ha considerado también no solo incluir a personas de aquí de Quetzaltenango, sino que vienen personas de Totonicapán, creo que está San Marcos y Sololá, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque incluso estos lugares, si en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad de importancia en Guatemala, pues se tiene apenas poco acceso al asunto del arte, en estos lugares no hay nada de acceso a ello, ¿no?
El arte es una expresión, pero es un lenguaje, es otro tipo de lenguaje que se está dando, pero ya está más abierto. A mí me gustó mucho porque entonces las niñas empezaron ya a soltarse un poquito más, empezaron a dar más de lo que ellas realmente tienen. Hay miedo, pero es eso cabalmente lo que nosotros tenemos que quitar. Bueno, lo que yo creo del proyecto es que es muy bueno porque a través de ellos nos podemos envolver de diferente manera y entonces podemos decirle a las mujeres que tienen miedo de expresar lo que sienten que miren, aquí estamos también nosotros, estamos expresando, si ustedes no pueden, nosotros podemos hacerlo por ustedes y para que ustedes puedan decir, bueno, yo también soy mujer, yo también tengo la misma capacidad que las otras niñas tienen y bueno, aquí estamos. Many years ago, many of us dreamed of having the children speak up. So in 2004, we facilitated this parliament, and it still exists. We are on now what we call the 5th generation of parliamentarians. We think that these girls are incredible. They're just incredible. This group has just been selected maybe like 6 months ago. And so they haven't received that much training, but they're already just leaders. You can see the shining on their faces. Es muy divertido el poder pintar con los dedos y me encantaría que lo hicieran en todo el mundo porque es muy divertido y me encantaría transmitir esta felicidad también a muchos otros niños. Bueno, pues lo que yo esperaría de todas las niñas alrededor del mundo es que tratemos de ser felices y que nos dejen ser felices y nos dejen triunfar y demostrar nuestros talentos y habilidades a toda la sociedad. Mis dedos poderosos. Con Mighty Fingers Yo voy a ser Gran cantante. una gran arquitecta. Una gran maestra. yo voy a ser una manager.